Cuando hablamos de embriología espinal básica, recordamos que la embriología del sistema nervioso central se divide en morfogénesis temprana, morfogénesis secundaria del sistema nervioso central y morfogénesis de las vesículas telencefálicas. La morfogénesis que nos compete el día de hoy es la temprana, y dentro de ella están los periodos de inducción neural, neurulación y formación de la cresta neural, que están directamente implicados con el desarrollo de la columna vertebral y de la médula espinal. Hasta la segunda semana, el embrión está en una forma de disco embrionario, y este disco embrionario tiene dos láminas, el epiblasto y el hipoblasto. Recordemos que el epiblasto es todo ese material celular que va a estar destinado a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y el hipoblasto es esa masa celular que va a desencadenar el proceso de gastrulación y posteriormente se va a excluir del embrión. Ya hacia la tercera semana, por influencia de las células hipoblásticas, se empieza la diferenciación de los diferentes tejidos celulares y se forma un estado trilaminar. Por cambios en la adhesividad celular, el endodermo y mesodermo sufre un fenómeno de depresión hacia el hipoblasto y se forma la gástrula, que es por lo que se llama este periodo gastrulación. Esta gástrula forma una línea, que es la línea primitiva, que va a tener en su centro un nódulo de alta replicación celular llamado el nódulo de Hensen. Aquí, paralelo a esto, se forman eh, los fenómenos de inducción primaria, que son los que van a dar los tres tejidos germinales primarios, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Este nódulo de replicación tiene una progresión rostrocaudal, como ustedes lo recuerdan, y al final de esta replicación vamos a tener unos fenómenos de inducción primaria y secundaria. Entonces vamos a tener que el mesodermo se va a dividir en un mesodermo axial, que es la placa precordal, en la notocorda y su prolongación cefálica, en un mesodermo paraxial, intermedio y lateral, que va a dar los diferentes componentes del cráneo, la base del cráneo, musculatura periocular, los somitas, los nefrotomos, los gonadotomos y todos los elementos de la columna vertebral y la médula espinal. Por otro lado, el sistema nervioso central también va a sufrir unos fenómenos de inducción vertical e inducción planar, que van a dar paso a la neurulación primaria y a la neurulación secundaria. La neurulación primaria no es más que la placa neural que por cambios de la adhesividad celular sufre una elevación y forma una cresta neural. Y esa cresta neural, posteriormente, por acción de algunos efectos dorsalizantes, ventralizantes y rostrocaudales del embrión, va a sufrir un cierre, formando el tubo neural. Y todo ese ectodermo que queda lateral va a ser el ectodermo dérmico. Este cierre de la cresta neural es lo que conocemos como neurulación secundaria. Y esta neurulación secundaria se divide en dos. Un cierre inicialmente del neuroporo anterior hacia el día 25 aproximadamente, y un cierre del neuroporo posterior hacia el día 28. Ya posteriormente tenemos en lo que nos compete de la embriología la formación del cuerpo vertebral y de la médula espinal. Tenemos por un lado el tubo neural y al frente la notocorda, y los somitas del mesodermo paraxial, que van a recubrirse de tejido epitelial y esclerotomal, que van a migrar alrededor del tubo neural para rodearlo y rodear la notocorda y así formar el cuerpo vertebral. Y ese cuerpo vertebral va a presentar una expansión de la notocorda que va a terminar siendo el núcleo pulposo del disco intervertebral, y hacia la semana 6 va a presentar unos centros de condrificación y hacia la semana 9 unos centros de osificación que hacia la vida adulta van a terminar de desarrollarse. Entonces, viendo la embriología espinal, es importante también definir cómo se da la osificación vertebral. En la columna subaxial siempre hay dos centros de osificación, un centro ventral y un centro dorsal. El centro ventral tiene un núcleo
y el centro dorsal tiene 2 núcleos. Estos centros de osificación van a realizar la formación del cuerpo vertebral y cada arco vertebral en cada núcleo de crecimiento dorsal. Ahora, la columna axial tiene una osificación más compleja. Si ustedes ven, este es C1. C1 tiene 3 elementos óseos separados por 3 sincondrosis y cada uno va a tener unos periodos de fusión y de aparición diferentes. C2 es mucho más complejo porque deriva de esclerotomas occipitales y cervicales. Tiene 6 centros de osificación separados por 4 sincondrosis. Y esto nos puede dar diferentes manifestaciones desde el punto de vista imagenológico. Es por eso que, por ejemplo, en un paciente de 1 año de edad, podemos ver el arco anterior de C1 sin ver ninguna otra estructura de C1. Y así muchas manifestaciones radiológicas de la osificación desordenada o en tiempos diferentes de estos huesos eh, cervicales axiales. Desde el punto de vista etiopatológico, las malformaciones espinales se pueden dividir dependiendo del tiempo del periodo embrionario donde se ha generado su afección. Tenemos las malformaciones espinales derivadas de alteraciones de la gastrulación, o sea, la formación de los 3 tejidos embrionarios, derivadas de alteraciones del cierre del tubo neural, es decir, alteraciones en el cierre del neuroporo anterior o el neuroporo posterior, y alteraciones propiamente dichas de la formación vertebral, como defectos de la segmentación y de la formación, que son las 4 clasificaciones grandes de las malformaciones espinales. Clínicamente podemos tener una alteración aislada o múltiples defectos de los diferentes estadios embriológicos en un solo paciente. Antes de ver las malformaciones, es importante aclarar 3 conceptos. El primero es disrafismo espinal. Disrafismo espinal hace referencia a un grupo heterogéneo de malformaciones congénitas que se caracteriza por la fusión imperfecta de las estructuras neurales, óseas y mesenquimatosas de la línea media. Es decir, todo lo que vamos a ver de ahora en adelante son disrafismos espinales. Pero los disrafismos espinales tienen varios subtipos. La clasificación más grande de disrafismo espinal es si son ocultos o abiertos. Y eso depende de si están cubiertos o no por la piel. Oculto quiere decir que está cubierto por la piel y abierto quiere decir que las estructuras neurales o mesenquimatosas están expuestas al exterior. Espina bífida es un tipo de disrafismo espinal y es una fusión imperfecta del sistema óseo. La espina bífida es el tipo de disrafismo espinal más frecuente. Entonces, con frecuencia se usan distintamente, pero no es lo mismo. La espina bífida la podemos ver aquí en la imagen A, donde vemos una ausencia de fusión del arco posterior en su proceso espinoso, pero el paciente tiene una adecuada indemnidad de la piel. Aquí en la imagen B podemos ver un paciente que tiene una dilatación quística de la meninge, pero el tejido neural está adecuadamente en su lugar y el tejido óseo pues tiene un disrafismo. Entonces este paciente tiene una espina bífida, pero también tiene un meningocele. Entonces es importante diferenciar los 3 conceptos. Entonces empezaremos viendo los defectos de la gastrulación. El primer defecto de la gastrulación es la notocorda dividida. La notocorda dividida es una malformación congénita rara y resulta de una división anormal de la notocorda que va a generar una conexión persistente entre el endodermo y el ectodermo. Esta conexión va a generar una hendidura en la columna vertebral que va a llevar a la formación de una doble columna vertebral, dado que los centros de osificación laterales no se van a fusionar. Clínicamente es más frecuente que se presente en la región toracolumbar, como podemos ver en las imágenes, y luego en la región lumbosacra. Cuando se presenta en la región lumbosacra, siempre hay que buscar malformaciones anorrectales y la presencia de meningocele, porque se triplica el riesgo de estas malformaciones. Adicionalmente, por la conexión persistente entre el endodermo ventral y el ectodermo dorsal, los pacientes presentan manifestaciones como la fístula entérica dorsal, la cual tiene alto riesgo de neuroinfección y malos resultados. Estos pacientes también tienen asociado hidrocefalia
y extrofia vesical, por lo que son pacientes que, como podemos ver, tienen afectación de diversas capas desde el punto de vista embrionario, dado lo temprano de esta malformación. El síndrome de médula dividida es un síndrome que también se ha denominado diastematomelia. Se refiere a la división sagital de la médula espinal en dos hemicordones medulares que pueden ser simétricos o asimétricos y que característicamente están recubiertos por meninges y que tienen canal central hasta dorsal, hasta ventral, es decir, toda la morfología de una médula espinal. Es rara y, al igual que la malformación previa, aportan el 3 a 5% de todas las malformaciones espinales congénitas. En su mayoría se dan en la columna lumbar alta, entre L1 y L3, pero hasta el 25% se puede dar en la región torácica baja. Se asocian a otras anomalías. Estos pacientes frecuentemente tienen déficits neurológicos variables dependiendo del nivel de afectación, pero es importante también buscar otras anomalías asociadas como la médula anclada, siringomielia, los espolones óseos, que pueden ser óseos o fibrosos o cartilaginosos dividiendo el canal medular, así como los quistes neuroentéricos. Los quistes neuroentéricos son quistes de inclusión neuroepitelial que siempre van a ser marcadores de disrafismo espinal, al igual que los quistes dermoides, ¿sí? Que son quistes de epitelio dérmico, usualmente extramedulares, intradurales. Y adicionalmente, estos pacientes tienen una alta asociación con meningocele. Entonces, como vemos, múltiples trastornos del desarrollo embrionario en múltiples etapas. El síndrome de regresión caudal es un defecto propiamente dicho de la neurulación primaria. Aquí tenemos un espectro de defectos estructurales de la región caudal que pueden ir desde la agenesia o disgenesia coxígea aislada parcial hasta la total agenesia lumbosacra. La incidencia es muy baja, está entre el 0.005 hasta el 0.1% de la población, pero cuando tenemos la diabetes mellitus como factor de riesgo, encontramos un aumento en la incidencia hasta el 0.2%. Y de aquellos pacientes con síndrome de regresión caudal, hasta el 20% de las madres fueron diabéticas. Entonces, uno de los factores más implicados son los insultos hacia la cuarta semana de la gestación de tipo hiperglicémico e hiperinsulínico. Hay una amplia gama de síntomas. En general, estos pacientes van a presentar un fenotipo muy característico, con una atrofia importante de la musculatura glútea y en general de los músculos antigravitatorios, por lo que van a tener una contracturas en flexión del pie, de la pierna y de la cadera. Típicamente estos pacientes presentan una pelvis estrecha, con unos fémures cortos, ¿sí? Contracturas en flexión, y esto es lo que se ha denominado en la literatura como piernas de rana. Estos pacientes van a tener una hendidura glútea más hacia caudal y corta y pueden tener malformaciones anorrectales. Desde el punto de vista imagenológico, estos pacientes van a tener una fusión incompleta de la estructura lumbosacra, como este paciente que no tiene los elementos posteriores y finales de la columna lumbosacra, y también pueden tener algo muy característico, que es una dilatación cilíndrica del cono medular, que se conoce como cono medular en cigarro. Como pueden ver, también la musculatura glútea está totalmente atrofiada. Cuando estos pacientes tienen una asociación con ano imperforado y con masas presacras, es lo que se ha denominado como el síndrome de Curarino, que de entrada nos da un peor pronóstico porque estos pacientes presentan una amplia tasa de cifosis de difícil manejo y que se asocia muy frecuentemente con eh, alteraciones neuronales por compresión medular. Ya empezamos con los defectos del cierre del tubo neural. El primero y el más frecuente, la malformación congénita espinal, y tal vez de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central más frecuentes, es el mielomeningocele, y es un cierre insuficiente del neuroporo caudal, es decir, un insulto hacia el día 25-28 del desarrollo embrionario. Aquí no hay una separación entre el neuroectodermo y el ectodermo
de tipo dérmico. Entonces se van a fusionar en la región lateral y también el mesodermo paraxial se va a fusionar en la región lateral y esto va a generar una malformación pedicular, vértebras divergentes y esa divergencia paraespinal va a hacer que esos músculos también funcionen mal. Entonces, una verdadera malformación de los elementos neurales y mesenquimatosos de la región posterior de la columna. Desde el punto epidemiológico, 1 de cada 500 nacidos vivos está afectado, sin embargo, esto es muy variable dependiendo de la región que estemos estudiando. Siempre se ha asociado los bajos niveles de ácido fólico, zinc y vitamina A, así como la ingesta de ácido valproico y carbamazepina a los defectos del tubo neural y principalmente el mielomeningocele. La clínica, pues, es muy variable. Frecuentemente tenemos los mielomeningoceles en la región lumbosacra o en la región toracolumbar, pero también podemos tenerlo en la región lumbar o en la región cervical de forma más infrecuente. La clínica va a ser totalmente dependiente del nivel. Eh, los pacientes que tienen lesiones por encima de L3 van a tener un compromiso mucho más marcado, ¿sí? Estos pacientes van a tener una imposibilidad para la deambulación. Sin embargo, con lesiones más caudales, esos pacientes pueden lograr la flexión de la cadera, la aducción, alguna extensión de la rodilla y eventualmente podrían llegar a caminar con ayuda. Pacientes que tienen lesiones sacras superiores pueden tener movilidad, aunque pueden desarrollar alguna malformación ortopédica de los pies y obviamente van a tener dificultades con la continencia vesical, anal, anestesia en silla de montar. Y los pacientes que tienen lesiones más caudales, como esta que vemos acá, van a tener su alteración esfinteriana, anestesia en silla de montar, pero van a tener una movilidad de miembros inferiores normales. Entonces todo va a depender del nivel. Siempre la alteración o nivel sensitivo va a ser más sensible y específica del nivel de afectación medular que el nivel motor. Es importante siempre estar muy atento a las asociaciones del mielomeningocele y en general de todos los defectos malformativos de la columna, porque tiene una alta asociación con malformaciones de Chiari, trisomía 18, trisomía 13, con hidrocefalia, ¿sí? Con quistes aracnoideos, con médula anclada, con deformidades ortopédicas como el pie equinovaro, la luxación de caderas, pubertad precoz y otras alteraciones que siempre debemos tener en cuenta a la hora de evaluar estos pacientes. Como todos sabemos, el manejo estándar de este tipo de malformación es quirúrgico y actualmente lo ideal es realizarlo entre la semana 20 y 25 de gestación. El meningocele es otro disrafismo espinal. En la literatura, diversos autores lo han clasificado como un disrafismo espinal oculto porque está, digamos, encerrado por estructuras mesenquimales. Otros autores dicen que no está encerrado por capas cutáneas normales, por lo que es un disrafismo espinal abierto. Aún no hay un consenso. Eh, en estos pacientes vamos a ver una lesión quística que está compuesta por elementos cutáneos anormales y una dilatación meningia, pero sin salida de los elementos neurales. Y esto es importante porque como no hay salida de los elementos neurales, la gran mayoría de los pacientes, 70-80%, no van a presentar compromiso neurológico, ¿sí? La mayoría de estos pacientes van a ser sometidos a manejo quirúrgico para exploración del saco meningio, liberación de las adherencias y resección de la dilatación con muy buen pronóstico neurológico. La espina bífida oculta, como decíamos, es la forma más leve de disrafismo espinal. Tiene una prevalencia entre el 10 al 20% de la población, pero ojo, en países en desarrollo puede ser tan alta como hasta el 50%. Clínicamente, esto es un hallazgo incidental, porque los pacientes no tienen ninguna malformación cutánea ni alteración neurológica secundaria a este defecto como tal. Entonces, es frecuente que estos pacientes un día cualquiera sufran un trauma lumbosacro o estén en valoración de un dolor lumbar y llamen a fisiatría o a neurocirugía para evaluar porque el paciente tiene una fractura
de los elementos posteriores o porque el paciente presenta una tumoración lítica o porque el paciente presenta una lisis o una fractura pélvica o sacra, y es importante tratar de evaluar muy bien desde el punto de vista imagenológico y semiológico al paciente, porque son lesiones benignas que cuando no tienen otra asociación de tipo clínico o imagenológico no requieren estudios adicionales. Si bien lo más frecuente es que se den en la región lumbosacra y en la parte posterior de los cuerpos vertebrales, también pueden ser anteriores y en la región cervical, ¿sí? Como esta alteración de la formación de cuerpos vertebrales posteriores en la región cervical. Y es importante que evaluemos muy bien el paciente porque, aunque es muy poco probable, también se ha descrito que estos pacientes tengan asociado médula anclada, asociado otros trastornos como lipomas espinales, siringomielia, que sí pueden generar deterioro neurológico, y siempre que tengamos alguna alteración en el examen físico hay que hacer un estudio del neuroeje con resonancia. Entonces ya entramos a los trastornos de la formación vertebral propiamente dichos. El primero es el trastorno de segmentación. Los trastornos de segmentación son trastornos que generan una fusión de los cuerpos vertebrales que puede ser parcial o completa por una ausencia de su segmentación en el desarrollo embrionario. Eh, es importante determinar cuando vemos un paciente con un trastorno de la segmentación dónde está el trastorno, porque la localización nos va a dar la pista de la evolución imagenológica de la deformidad. Siempre la concavidad de la deformidad progresiva del paciente va a estar al lado de la banda de ausencia de segmentación. Entonces, si yo tengo un paciente con un defecto de segmentación lateral del cuerpo vertebral, el paciente va a tener una escoliosis con concavidad, en este caso hacia la izquierda. Yo tengo un defecto de la segmentación de los cuerpos posteriores, de los elementos posteriores, el paciente va a tener una lordosis aumentada. Y si yo tengo un defecto de la segmentación de la parte anterior del cuerpo vertebral, el paciente va a tener una cifosis aumentada. Entonces es importante determinar dónde está ese defecto de la segmentación. Adicionalmente, los defectos pueden ser totales, como las vértebras en bloque, ¿sí? Y fusionarse varios cuerpos vertebrales seguidos, eh, tanto en su parte anterior como en su parte posterior. Son más comunes en la región torácica y toracolumbar y pueden coexistir con otros trastornos, pero también se pueden ver en la región cervical y en la región sacra. Estos síndromes o trastornos de la segmentación pueden asociarse a otros síndromes clínicos, ¿sí? Como los que les resalto acá. Pacientes que tienen alteraciones de la segmentación no solo vertebral, sino en otras partes del esqueleto, axial y paraxial, como por ejemplo en las costillas, generando alteraciones de la caja torácica que lleven a síndromes de insuficiencia torácica, ¿sí? Pero también es probable que hayamos escuchado el síndrome de Klippel-Feil, que es probablemente el trastorno de segmentación más común. Son pacientes que semiológicamente tienen un cuello corto, que van a tener una movilidad cervical disminuida y una línea de implantación baja del cabello. Se define como una fusión anómala de dos o más cuerpos vertebrales cervicales, siendo la fusión más común el cuerpo C2-C3. ¿Sí? Estos son malformaciones congénitas de tipo cromosómico normalmente. Es importante en estos pacientes siempre descartar anomalías intracanal. Entonces, todos estos pacientes van a requerir resonancia porque tienen mayor frecuencia de siringomelia, de malformación de Chiari, de diastematomelia y otras malformaciones de intracanal. Los trastornos de la formación, como su nombre lo dice, es la ausencia de la formación de un elemento de la estructura vertebral. Van a tener una incidencia variable entre 0,2 a 0,4 por cada 1000 nacidos vivos, y los dos trastornos de la formación más frecuentes son las hemivértebras y las vértebras en cuña. Entonces, eh,
¿Cómo las diferenciamos? Bueno, en la hemivértebra nosotros tenemos un solo pedículo, porque lo que hay es ausencia de la formación de una región vertebral. Entonces, característicamente va a haber un solo pedículo que está siempre alineado con el resto de pedículos vertebrales. En la vértebra en cuña yo tengo los dos pedículos, porque aquí se van a formar los dos centros de osificación, pero no hay una fusión entre ellos. Entonces esta es la diferencia entre los dos trastornos de la formación. Normalmente son más frecuentes en la columna vertebral torácica y toracolumbar. Y desde el punto de vista imagenológico es importante determinar qué tipo de hemivértebra tengo, porque esto me va a dar el potencial de crecimiento y me va a indicar el manejo. Tenemos hemivértebras totalmente segmentadas, es decir, aquella hemivértebra que tiene una placa de crecimiento superior y una placa de crecimiento inferior al cuerpo vertebral. Son las malformaciones de mayor potencial de crecimiento de tipo de formación. Tenemos una semisegmentada, que es aquella que está fusionada en un lado y tiene una placa de crecimiento al otro lado. Tienen también potencial de crecimiento, aunque menor que las totalmente segmentadas. Tenemos las incarceradas, que van a presentar una acomodación de los cuerpos vertebrales subyacentes y suprayacentes, generando menor afectación en el balance espinal global. Y tenemos la no segmentada, que va a estar fusionada al cuerpo vertebral superior e inferior y por ende no tiene potencial de crecimiento y no va a generar una deformidad espinal como tal. Clínicamente podemos presentar trastornos de la formación en múltiples segmentos o en segmentos contiguos, o podemos presentar trastornos de la formación asociados a trastornos de la segmentación. Y eso es lo que dificulta muchas veces el manejo de estos pacientes. Y el pronóstico siempre es muy variable dependiendo de qué malformación tengo, dónde la tengo y cuántas son. Adicionalmente, tenemos las osificaciones desordenadas de los centros esclerotomales y aquí la principal es la vértebra en mariposa. La vértebra en mariposa es una hendidura sagital entre los dos pares esclerotomales por una ausencia de fusión de esos pares. Como ustedes pueden ver, el balance coronal de la columna vertebral no se afecta en general en estas malformaciones, y es importante tenerlo en cuenta porque al igual que las vértebras con espina bífida oculta, pueden confundirse con fracturas vertebrales. Ustedes ven, este paciente puede ser diagnosticado perfectamente de una espondilolisis, y si tuviera algún grado de desplazamiento, que de hecho lo tiene muy leve, podría decirse que tiene una espondilolistesis. O estos pacientes podrían encasillarse dentro de una fractura de los elementos posteriores o dentro de una fractura por compresión en una paciente que puede o no tener algún trastorno de fragilidad ósea. Entonces es importante determinar semiológicamente e imagenológicamente las diferencias entre estas patologías y la vértebra en mariposa. En general no genera una deformidad espinal, ¿sí? No la genera, pero cuando la vértebra en mariposa es asimétrica, hay un crecimiento diferencial de los dos pares esclerotomales, pues sí se genera una deformidad en el plano coronal, que no tiene un gran carácter de progresión, pero sí lo genera. Pero entonces, ¿cuáles son las malformaciones asociadas que pueden llegar a presentar estos pacientes? Pues son muchas. Recordemos que el desarrollo embriológico de la columna vertebral se produce a partir del mesodermo, ¿sí? Y del mesodermo se derivan tejidos cardiovasculares, geniturinarios y musculoesqueléticos. Entonces, cualquier trastorno del desarrollo embriológico que genere una afectación mesodérmica puede darme alteraciones de estos tres tejidos. Y esto es tan frecuente como un 60%. Estos pacientes tienen anomalías intraespinales hasta en el 40% de los casos, siendo la más frecuente la médula anclada y la diastematomelia. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias o repercusiones de todas estas malformaciones que hemos visto, pues salta a la vista inicialmente las malformaciones vertebrales. Tenemos inicialmente la escoliosis congénita. La mayoría de las
escoliosis congénita se van a diagnosticar en los primeros 2 años de vida, 2 a 3 años, o en el periodo peripuberal. Y esto es porque toda deformidad espinal tiene mayor potencial deformante en los principales periodos de crecimiento espinal, que son los primeros 3 años, el periodo peripuberal. La clínica es muy variada y va a depender de la patología en cuestión que estemos tratando. Entonces, desde un punto de vista ascendente, la anomalía que tiene un menor potencial deformante es la vértebra en bloque. Es decir, si yo tengo un paciente con un trastorno congénito de la columna vertebral que potencialmente me va a dar escoliosis, la que yo quisiera que tuviera en términos de progresión sería una vértebra en bloque, porque va a tener menor progresión. Y si vamos aumentando en progresión, seguiría la vértebra en cuña. Seguirían las hemivértebras, pero recordemos que tienen diferentes clasificaciones, entonces sería primero la encarcerada, la no segmentada, la semisegmentada y por último la segmentada, que es la que más crece y más deformidad genera. Pero recordemos que podemos tener malformaciones combinadas, entonces si un paciente tiene una hemivértebra en un lado y un defecto de la segmentación ipsilateral, también va a tener un potencial deformante mayor. Si el paciente tiene un defecto de la segmentación unilateral, tiene mayor riesgo de deformarse que una hemivértebra en el lado contralateral. Miren que el defecto, siempre la concavidad va a estar hacia el lado del defecto de la segmentación. Pero el paciente también puede tener un defecto de la segmentación de un lado y hemivértebras del otro lado. Y esta es la más temida, porque es la que genera mayor potencial deformante. Aquí podemos tener curvas que progresan tanto como 10 a 15 grados al año. Es decir, un paciente a los 3 años puede tener una curva de 50 grados. Y eso es una progresión demasiado rápida. Adicionalmente, en la escoliosis, la progresión también va a depender de la localización de la curva. Cuando yo tengo curvas torácicas proximales, es decir, entre T2 y T5, tengo mayor progresión. Cuando tengo curvas torácicas principales, entre T6 y T11, tengo una progresión intermedia. Y en general, las curvas toracolumbares tienen una progresión más disminuida. Ahora, cuando hablamos de cifosis y cifoscoliosis, pues estas son menos frecuentes que las escoliosis, pero también la clínica va a ser dependiente de cuál es el trastorno primario que genera la deformidad, más que la localización. Entonces, el trastorno que más genera cifosis es tener una barra, una ausencia de segmentación anterior con una hemivértebra posterior. Este es el peor escenario para un paciente con una cifosis de origen congénito. Posteriormente, un defecto de la formación anterior, luego una barra anterior, y por último, la que menos progresión tiene es una hemivértebra posterior. Es importante resaltar que si bien son más infrecuentes, son más temidas las cifosis. ¿Por qué? Porque generan con mayor frecuencia compresión medular y déficit neurológico secundario, hasta en el 20% de los pacientes. Ahora, es importante también resaltar que paralelo al desarrollo vertebral hay desarrollo de otros sistemas. Uno de ellos es el desarrollo pulmonar. Recordemos que hasta los 5 u 8 años, la formación alveolar se da por multiplicación. Más allá de los 8 años, el aumento de la capacidad pulmonar se da por el aumento del volumen de los alvéolos ya formados, no por formación de nuevos alvéolos. Es decir, si yo tengo un paciente que no ha alcanzado hacia los 8 años la formación alveolar adecuada, es probable que ese paciente no lo alcance. Adicionalmente, tengo un desarrollo de la caja torácica. Recordemos que la caja torácica se duplica entre los 8 y los 15 años de edad. Si yo no tengo un crecimiento adecuado de esa caja torácica al final del crecimiento, probablemente ya no lo voy a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una malformación vertebral compleja o tengo un trastorno de fusión y de segmentación de los cuerpos de las costillas y tengo una alteración morfológica de la caja torácica asociada a una deformidad espinal importante? Pues que yo voy a tener un síndrome de insuficiencia torácica. Es decir, voy a tener una insuficiencia mixta,
por disminución del número de alvéolos, porque nunca produje el número de alvéolos adecuado. Voy a tener una alteración del volumen pulmonar porque la caja torácica es más pequeña ya que nunca se desarrolló. Y voy a tener una alteración de la mecánica ventilatoria porque los músculos y todos los elementos mesenquimatosos no van a funcionar de forma adecuada en esta caja torácica. Recordemos que al final del crecimiento, la distancia entre T1 y T12 debe ser de al menos 22 centímetros para conseguir una capacidad respiratoria aceptable. Y este es el problema de los pacientes con deformidades espinales complejas, que muchos no alcanzan esta altura y tienen una síndrome de insuficiencia torácica al final del crecimiento. Adicionalmente, hay comorbilidades frecuentemente asociadas, las anomalías renales hasta un 40%, que pueden ir desde la ausencia renal hasta los trastornos obstructivos por disinergia esfínter detrusor, el hipospadias y otros trastornos urológicos. Por eso, en estos pacientes siempre se recomienda el estudio urológico. Las anomalías cardíacas, septales principalmente, la más frecuente es la comunicación interventricular, pero también tenemos comunicaciones interauriculares, transposición de grandes vasos y tetralogía de Fallot, y anomalías musculoesqueléticas y defectos de la pared torácica, como hemos visto, trastornos de segmentación de la pared torácica y del crecimiento hasta en el 20%. Entonces, ¿cómo es el enfoque diagnóstico de estos pacientes? Probablemente si un paciente de 2 años nos llega a la consulta con una clara deformidad espinal, pues para nosotros va a ser fácil pensar que tiene una malformación congénita y vamos a solicitar estudios vertebrales. Pero ¿qué pasa si el paciente es asintomático o si el paciente no tiene una deformidad espinal manifiesta? Entonces es importante recordar que tenemos unos estigmas de disrafismo espinal. Y esos estigmas están presentes entre un 43 y un 95% de los pacientes con disrafia espinal. ¿Sí? Entonces es importante siempre buscar estos estigmas. Son estigmas que pueden ser lipomas lumbosacros y miren la desviación de la hendidura interglútea. Pueden ser manchas en vino de Oporto, ¿sí? Pueden ser fositas o hoyuelos que son clasificados como típicos o atípicos según sus características. Pueden ser amartomas, pueden ser hemangiomas, ulcerados o no, pueden ser manchas en vino de Oporto más pequeñas y sutiles como esta, las llamadas colitas humanas o segmentos de hipertricosis. Pero entonces la pregunta es, si mi paciente ingresa al consultorio con cualquiera de estas, ¿le tengo que enviar una resonancia? ¿Lo tengo que seguir? ¿Solo se la envío si tiene una malformación asociada o si tiene un déficit neurológico? Hay diversas escalas para determinar eso. Una de ellas es esta. Aquí dividimos los pacientes en 3 grupos: alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo de una disrafismo espinal. Alto riesgo es tener más de 2 lesiones de cualquier tipo de las que yo les he comentado. Entonces, cualquier paciente con 3 lesiones de cualquiera de estas, resonancia sin importar su edad. O pacientes que tengan una lesión más algún trastorno neurológico o signo o síntoma neurológico, resonancia. O si de forma aislada yo encuentro un lipoma lumbosacro, una colita humana o un seno dermal, ¿sí? Esos pacientes requieren resonancia. Entonces, estos pacientes son los de grupo 1, alto riesgo. Pero también tengo un grupo de riesgo intermedio. Son los pacientes que voy a tamizar según la edad, si es menor de 6 meses con ecografía o si es mayor de 6 meses con resonancia. Son pacientes que tienen un hoyuelo atípico. ¿Qué es eso? Un hoyuelo que tiene un diámetro mayor a 5 milímetros, una distancia desde el ano hasta el hoyuelo mayor a 2.5 centímetros. Una martoma, una aplasia cutis congénita o una desviación de la hendidura glútea. Entonces miren qué importante, el hecho de tener una desviación de la hendidura glútea hace que yo deba tamizar al paciente, así de sencillo. Y grupo 3 son pacientes
con bajo riesgo, que puede tener cualquiera de estas alteraciones y que no requieren investigaciones. Entonces, esto es una tabla útil que nos puede ayudar a clasificar los pacientes que requieren un estudio adicional, porque no todos lo requieren. Adicionalmente, como en toda malformación, yo debo evaluar, pues, cuáles son las características de esa malformación vertebral, idealmente el paciente en traje de baño, ¿sí? O en ropa interior, para determinar cuáles son las desviaciones de la columna, la asimetría en la altura de los hombros, en los pliegues, en los relieves óseos, y tratar de determinar cuál es el carácter deformante de esta patología, así como el carácter rotacional vertebral que tiene la malformación. Adicionalmente, al igual que en el resto de malformaciones vertebrales, es importante la evaluación radiológica, ¿sí? Radiografías de 36 pulgadas que incluyan C7 y el eje espinopélvico para mirar el balance global espinal, coronal y sagital, ¿sí? Para mirar también la oblicuidad pélvica y sacra que pueda llegar a generar la deformidad en estos pacientes, y siempre correlacionándolo con las curvaturas normales de la columna vertebral y con el balance espinopélvico de cada paciente para determinar qué tan desbalanceado o no es la deformación de mi paciente. Al igual que en toda deformación, siempre voy a mirar tres vértebras principales: la vértebra apical, que es la vértebra más rotada en el plano coronal; la vértebra límite, que es la menos rotada y la más inclinada, y son estas vértebras límites en su endoplato inferior y en su endoplato superior la que me va a dar el ángulo de Cobb, que igual a las demás malformaciones aquí debe ser medido. Siempre tengo que determinar cuál es la curva estructural, cuáles son no estructurales en este tipo de pacientes con escoliosis congénitas para indicar el manejo. ¿A qué pacientes con escoliosis congénita voy a indicarles tomografía axial? La respuesta es a todos los pacientes. Son tres indicaciones básicas de tomografía axial en las malformaciones vertebrales: toda escoliosis que yo voy a intervenir, toda escoliosis congénita y ante sospecha de pseudoartrosis después de una intervención. Entonces, todos estos pacientes requieren TAC y idealmente con reconstrucción tridimensional por la gran dificultad morfológica de las malformaciones para un mejor planeamiento quirúrgico. ¿A qué pacientes con escoliosis congénita voy a solicitar resonancia? La respuesta es a todos también. Siempre, ante la presencia de una malformación vertebral congénita, debo descartar otras malformaciones intracanal y siempre debo solicitar una resonancia del eje, y más si el paciente tiene algún trastorno neurológico. Pero adicionalmente, no se nos puede olvidar que los pacientes tienen otros trastornos asociados, entonces estos pacientes requerirán otros estudios: ecografías cardíacas, ecografías urinarios, urodinamias, entre otros estudios ortopédicos que también van a ser importantes para un manejo integral de estos pacientes. Ya para terminar, ¿cómo es el enfoque terapéutico de estos pacientes? Lo primero es determinar cuál es el carácter progresivo de la deformidad, porque no es lo mismo tener en el consultorio un paciente con una hemivértebra toracolumbar a un paciente con una vértebra en mariposa. Entonces yo debo conocer cuál es la velocidad de crecimiento y de progresión de esa deformidad para responderme una pregunta básica que se debe uno hacer en todos los pacientes con escoliosis congénitas, y es: ¿qué importancia va a tener la deformidad al final del crecimiento si yo no la trato? Porque podemos tener una deformidad a la cual le demos manejo expectante y el paciente empeore su pronóstico funcional y neurológico, incluso la dificultad de la intervención, solo por dar manejo expectante; o patologías como una hemivértebra lumbosacra, en un paciente de 2 años en este caso, que si se tratan de forma temprana pueden generar unos excelentes resultados funcionales y anatómicos al cabo de los 15-20 años. Entonces, tengo tres grupos principales de manejo: aquellos pacientes que voy a observar, que son los pacientes que tienen un balance espinal global, coronal y sagital adecuado y una patología favorable, es decir, una patología con un bajo potencial deformante; y aquellos pacientes que yo les voy a dar manejo quirúrgico. ¿Qué papel tienen las ortesis en la escoliosis congénita? No tiene ninguna indicación de manejo.
porque aquí tenemos defectos de formación asimétrica del crecimiento vertebral y la ortesis no interviene en ese proceso fisiopatológico, al menos no para manejo de la deformidad. El manejo quirúrgico se va a ofrecer a los pacientes que se les ha evidenciado una progresión de esa deformidad en el tiempo o a los que se supone que van a tener una progresión acelerada en los picos de crecimiento o aquellos que tienen un desbalance espinal de entrada o cuando a pesar de que no tenga un desbalance espinal o no se haya visto progresión, tenemos una patología altamente desfavorable y sabemos que va a progresar con el paso del tiempo. Son múltiples los manejos quirúrgicos. Tenemos desde las fijaciones in situ para los pacientes con deformidades leves, en donde no es posible realizar otro tipo de corrección de deformidad. Aquí en realidad no hay una corrección de la deformidad, lo que hay es una detención del crecimiento de ese segmento. Tenemos hemivertebrectomías, que es el manejo estándar para las hemivértebras asociadas a fijación. Tenemos las hemifificiodesis con fijaciones laterales, que lo que buscan es detener el crecimiento en esa convexidad de la deformación, pero pues no hay una forma de predecir el resultado espinal de estos pacientes. Tenemos también instrumentos para realizar osteotomías espinales, osteotomías de sustracción pedicular en pacientes con deformidades grandes para lograr restaurar el balance espinal en estos pacientes. Adicionalmente tenemos sistemas de crecimiento o para permitir el crecimiento o preservar el crecimiento espinal y de la reja costal, que es lo que se conoce como el BERT. Son placas o varillas verticales ancladas a las costillas y a la columna vertebral que van a permitir un estiramiento progresivo de la varilla por medio de vía quirúrgica o incluso vía magnética cada 6 meses, un año, para permitir el adecuado crecimiento del paciente. Entonces, cuando vamos a enfocar terapéuticamente a estos pacientes, es importante recordar que los pacientes siempre van a tener un mayor crecimiento de la deformidad en los periodos de mayor crecimiento vertebral y hay que anticiparse a eso. Segundo, si un paciente tiene curvas compensadoras, es de mal pronóstico porque quiere decir que la deformidad está impactando en el balance espinal y esa curva con el paso del tiempo también va a volverse rígida y también nos indica manejo. Y por otro lado, hay que ver cuál es la etiología de esa deformidad, porque tenemos progresiones bajas de 1 a 2 grados al año, que ya de por sí son altas, pero en escoliosis congénita se determina como baja, con una hemivértebra semisegmentada o segmentada, o podemos tener progresiones tan altas como una barra unilateral y hemivértebra contralateral con progresiones de 10 grados al año. Entonces es importante establecer cuál es la característica etiopatológica de la deformidad. Y entender que también es una patología que tiene un manejo integral, donde van a estar fisiatras, ortopedistas, neurocirujanos, cardiólogos, urólogos, nefrólogos y muchas otras especialidades, y que estos pacientes siempre deben tener un manejo integral. Bueno, muchas gracias.